De votación, más aún sus cuerpos y sus rostros. Está con nosotros Juan Carlos Millet, y va a dialogar con Luján, va a dialogar también con aquellos que quieran hacer preguntas telefónicamente o como lo deseen. Buen día, Juan Carlos. Buen día, es un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, muchas gracias por venir. Bueno, ante todo, bueno, él ya le agradeció la presencia. Juan Carlos Millet, vamos a decir que fue el rector más joven de la Universidad Nacional de Rosario, aunque no sé si no el más joven de la República Argentina. La verdad que no medimos eso. Creo que Ricci Frondizi había sido más joven hace ya, por supuesto, varias generaciones anteriores a nosotros. Pero en la época que me tocó a mí, creo que sí que era el más joven. Sí, el más joven. Diputado nacional, diputado provincial, y ahora nuevamente se candidatea para una diputación provincial dentro de las listas del Frente Progresista Cívico y Social. Así es. Y tienen un eslogan que, corríjame, Millet, ni piquetes ni lobby, educación para la gente. Sí, en realidad el eslogan sería que el esfuerzo y la educación valgan más que el lobby y el piquete, porque hasta aquí, si uno se pone a pensar, el lobby y el piquete tienen más importancia en cualquier agenda de gobierno que el esfuerzo y la educación. Y esto es producto, tal vez, para nosotros, fue producto del viejo sistema electoral. Porque ese sistema de lista sábana, y con esas campañas fuertemente concentradas en los ejecutivos, hacía que, la gente, ponía al gobernador que había elegido y junto con él a 50 diputados en una especie de combo que ni siquiera sabía que los votaba. Nosotros hacemos la prueba de preguntarle, ya no la hacemos más, pero los primeros que le empezamos a preguntar, decime 3 nombres de 50. Y nadie sabe más de 3 nombres, ni algunos ni saben 3 nombres o 2. Y esto, ¿qué produce? Produce que, primero, en realidad el legislador se da cuenta que la gente votó al gobernador, que no lo eligieron a él. Y esto es una situación muy debilitante para él, porque de pronto, en la Cámara, él más representa al gobernador, que fue el que lo puso en la lista, que la gente que votó la lista. Exactamente. ¿Y esto qué produce? Una cosa terrible, que no hay división de poderes. Es decir, el gobernador es el ejecutivo, pero como tiene 28 legisladores que nadie conoce y que tienen que obedecerle a mano ciega levantada para él, la Cámara y el Ejecutivo son la misma cosa. Si a esto le sumás, y hacemos una mezcla explosiva, que los legisladores son los que eligen a los jueces, evidentemente el gobernador es gobernador, o se maneja el Ejecutivo, es legislativo, porque tiene esos 28 desconocidos que tienen que votar lo que él mande, y también puede ir poniendo amigos jueces. Es decir, todo esto hace una concentración de poder enorme, pero tiene una enorme dificultad. ¿Qué cuál es? El gobernador tiene que gobernar. Y automáticamente se sienta, lo primero que va a sufrir son presiones de estos dos sectores. De los lobbies económicos, que fueron los que pagaron las campañas, y que obviamente todo el mundo sabe que una campaña vale mucho medido dinero, en decenas de millones, y que nadie pone plata sin algún motivo. Entonces, el gobernador se va a tener que ingeniar para presentar algunas leyes que le permita a estos grupos que lo ayudaron a hacer algunas cosas que le hagan recuperar la plata, y esto constituye la agenda. Discutamos la obra de infraestructura, discutamos el aumento de los peajes, discutamos tales servicios que son de interés de esos grupos económicos. Luego, los que nada tienen se han dado cuenta que vía cortar la ruta, quemar cubiertas, presionar de la manera, ocupar espacios, el gobierno tiene que salir en socorro de esas situaciones. Y entonces empieza a llover a la Cámara las políticas sociales, y va a haber este tipo de subsidios, y se va a permitir que se enganchen de la luz, y se va toda una serie de situaciones que obviamente que son necesarias, porque esos sectores también necesitan vivir en condiciones normales en la medida de lo posible, pero es cierto que todo el escenario está ocupado entre los sectores que aprietan desde la economía y de los sectores que nada tienen y aprietan con el conflicto social. Y lo maravilloso de esto es que toda la clase media, la gente que cuando aumenta los impuestos tiene que ajustarse el cinturón, la gente que apuesta a la educación, que dice vamos a tratar de que el nene se reciba de algo y todos trabajan, esa gente no ha tenido quien lo represente durante los últimos 25 años. El resultado, es lo que tenemos hoy. Juan Carlos, te hago una pregunta, después quiero que también mis compañeros participen. Estábamos charlando hace un ratito con Marcelo Costa por la Constitución provincial. Digamos que el gobernador de alguna forma traccionaba a los 28 diputados con esta nueva ley presentada por Pablo Hapkin y aprobada por las cámaras. ¿Quién se va a llevar los 28 diputados?
¿En la lista de diputados que más votos saca o la lista de diputados del gobernador? Bueno, no. Digamos, esta ley no tocó eso, porque eso está en la Constitución. Y, claro, pero si supongamos, claro. Mariana Luján, Eli es el gobernador y tú trabajas con él. Pero la lista de diputados yo saco el 35% y la lista de Eli, que es la gobernadora, sacó el 17%. ¿Quién se va a llevar los 28 diputados? ¿La lista del gobernador o me lo voy a llevar yo que saqué más? Como nunca se dio, esto es una discusión no saldada. Desde mi punto de vista, como son categorías totalmente diferentes, sí. Es la lista de diputados que sacó más votos, no necesariamente la del gobernador. Bien. Ahora, si uno piensa cuando hicieron la Constitución, en realidad era un pensamiento autoritario, es decir, el que gana que se lleve los 28 si lo dejan gobernar, porque siempre uno, desde el autoritarismo, la opinión del otro molesta. ¿Sí? Entonces, bueno, démosle al gobernador mayoría para que los otros que no ganaron, entonces, hablando en criollo, no jodan, que dejen gobernar. Como dejar gobernar es no escuchar al otro. Así que este ha sido el problema esencial que tenemos, esta cultura autoritaria que tenemos los argentinos, que se ha traducido incluso entre sus normas madres, como la propia Constitución, que posibilita esto que decíamos antes, que no haya división de poder. Pero para ir puntualmente a tu pregunta, gana la lista de diputados que tenga más votos y esa se va a llevar 28. No importa si es la lista del gobernador o no lo es. Esta es mi interpretación, porque no hay otra. Es decir, porque aparte que hay una confusión. Esta cosa, vuelvo a insistir, esta cultura autoritaria que tenemos, no por casualidad, pobre, porque venimos de golpes y una historia así muy complicada, hace que a veces uno se le mezclen las cosas. Porque vos fijate, en la campaña, ¿cuál es el mérito más grande que normalmente se observa en un candidato a diputado? Yo soy el candidato oficial de tal candidato a gobernador. Como si eso fuera un mérito, pero si el gobernador es el ejecutivo y el legislador es el legislativo, ¿qué estoy haciendo? Una profesión de fe de que cuando sea diputado no va a haber división de poderes porque yo voy a hacer lo que dice el ejecutivo. Y esto es bueno, no, esto es malo. Sin embargo, durante todo este tiempo, y tal vez en esta ley, porque a la gente le cuesta ir acomodándose, pese, dice, no sé quién es, pero es el candidato del gobernador. Pero eso es justamente lo que usted no tiene que elegir, porque tiene que elegirlo si tiene condiciones, si cree que representa un sector o ideas o cosas importantes, pero tiene que asumir el compromiso el legislador con la gente por sí mismo, porque en definitiva después cuando el legislador esté ahí apretado, el legislador dice, no, pero hay temas que independientemente que el gobernador los quiera traer a la Cámara, nosotros los queremos tratar. ¿Qué número de listas les ha tocado? Porque esto hay que decirlo para que la gente sepa, ¿no? No sé bien el número, porque creo que es el 034, pero en realidad lo que identifica más la lista sería el nombre y el loguito. Nuestro loguito es bastante visible porque usamos el dibujito de la rayuela. Un poco tratando de hacer una remisión a Cortázar y obviamente al recreo de la escuela, que no debe haber ninguna escuela que no tenga una rayuela, porque quisimos poner el acento en la educación, por eso nos llamamos Educación para Crecer, y todos los integrantes de la lista es gente que prácticamente de todo lo que va de sus vidas, muchos de la lista somos bastante grandes, hemos dedicado nuestra vida a la educación. Por eso, el segundo candidato es Ovide Menin, que actualmente es el decano de psicología, pero fue maestro de campo, maestro de grado, subdirector, director de escuela, finalmente psicólogo y ahora decano. Fue en el 84 secretario de Educación de Raúl Alfonsín. Es una persona que toda su vida ha estado vinculado a esto. La tercera candidata es una contadora que tiene justamente en Rafaela un grupo de jóvenes emprendedores con los cuales trabaja y hacen docencia para tratar de que la juventud entre en el mundo de los negocios con algún nivel de capacitación mayor. El siguiente candidato es Guillermo Franchella, que es igual que el actor, pero pero no estaría mal, está Miguel del Cer, puede estar Guillermo Franchella. Le va a arrastrar bastantes votos. Como decíamos, póngalo a Franchella. Guillermo Franchella es el actual decano de la Facultad de Odontología. Después tenemos a Rubén Anduel, que es el ex decano de la Facultad de Veterinaria. Es decir, la lista es larga, pero lo que elegimos es, nosotros queremos, aprovechando este nuevo sistema, donde la gente puede elegir legisladores no en el masacote, digamos, que acompaña, sino mirar y pensar un poquitito. Decimos, nosotros queremos una señal muy clara de que si nos sentamos en la Cámara
vamos a impulsar los temas de educación. Que cada vez que se toque el timbre para arrancar, nosotros vamos a levantar la manita y decir, hoy hay que aprobar un tema de educación, porque hace 25 años que de lo único que se habla de educación son de los salarios, que es una cosa interesante, importante, pero no hacia el fondo de la cuestión. O de que mandémosle computadoras o esto o lo otro, que a veces cuando uno viaja y se encuentra, las computadoras son más fetiches en las escuelas de humildes, en donde están ahí tapadas con un aire, no saben qué hacer con esa computadora. Es decir, aquí hay que hacer una transformación tan profunda a nivel educativo, tan importante, que me parece que no basta con que se ponga el eslogan de que a nosotros nos importa la educación, sino que se trabaje efectivamente para ver si dentro de 15 años tenemos una provincia donde se pueda vivir, ¿no? Pregunta Carlos de Empalme Graneros, dice, muy buena la pregunta de la periodista, se refiere a Luján, o sea que si, por ejemplo, Bonfatti gana, pero la lista encabezada por Rubeo, ejemplo, el gobernador va a tener minoría en las cámaras, ¿no atenta esto a la gobernabilidad? Se pregunta este oyente desde Empalme Graneros. Bueno, esto es un poco lo que recién decíamos. Es decir, como tenemos una base histórica autoritaria, le tenemos un poco miedo a la búsqueda de consenso. Pero esto realmente es lo sano en un sistema democrático, porque aun cuando yo tenga un alto consenso, supongamos, no significa que represento al conjunto de la sociedad. Puedo representar una porción grande de la sociedad, pero en la discusión yo tengo la necesidad de incorporar una parte proporcional del pensamiento del otro. Lo que hoy ocurre es totalmente al revés. Es decir, viene la ley propuesta por el gobernador, los legisladores oficiales discuten esa ley, se hace como una especie de puesta en escena, donde algunos están de acuerdo, otros no. Votamos 28 a 22 y la ley sigue para adelante. Esta falta de consenso ha evitado el enriquecimiento de las leyes. Y yo digo lo siguiente, usando al pobre Einstein, que lo uso todos los días, ¿no? A Einstein le decían que estaba loco porque tenía ideas aparentemente muy revolucionarias, pero Einstein decía una frase que es fantástica y que en este caso se aplica. Los únicos verdaderamente locos son los que piensan que haciendo lo mismo obtienen distintos resultados. Nosotros hace 25 años que le hemos dado a cada gobernador que ha entrado la mayoría automática en la legislatura, y eso evidentemente no ha sido para bien, porque de pronto vivimos en la mejor provincia de la nación y sin embargo tenemos un montón de déficits que seguramente no tendríamos si en vez de haber tenido una actitud como la que tuvimos, de una agenda armada exclusivamente por el gobernador, esto de no escuchar al otro y obligar a que el otro se ponga en un resistente más que un colaborador de las ideas que puede incorporar, nos ha generado las dificultades que nos ha generado. Entonces me parece que es hora de probar y tenernos fe de que vamos a encontrar consensos en las diferencias y que vamos a ser capaces de generar políticas que contengan a todos y no solamente a un grupo. Sí, quiero decir que esto no ha sido patrimonio de este gobierno, sino que desde el 83 para acá, es decir, el que entraba al gobierno decía esto es mío, y aparte, a mí lo que mucho me asusta es, hablando de lobbies, cuando los mismos gobernantes son parte de los lobbies. Eso es... ¿Quieren escuchar un poco de música? Sí, vamos a hacer una pausa musical. Seguimos hablando con Juan Carlos Millet, que está haciendo hincapié en sus propuestas, ¿no? Que son sobre todo en la educación. Después me interesaría saber... Sí, después estaría lindo charlar estrictamente sobre el tema educativo. Claro. Me gustaría saber el pensamiento de Juan Carlos con respecto a la política que ha llevado adelante Daniel Filmus. No sé por qué lo engancho con su pensamiento. Creo que vamos a encontrar algo enriquecedor en su manifestación. 8:37 minutos. Qué rápido se pasó esta más de media hora. Estamos charlando con Juan Carlos Millet. Y claro, él fue rector de la universidad, un hombre de la educación, y estamos hablando de educación, justamente un tema, educación y cultura. Parecería que no estamos pensando que la economía, que cuánto, que si me aumentan, que si pago impuestos, que si no los pago, pero la educación la tenemos como un punto de color, y sin embargo es lo que hace funcionar el mundo, ¿no? Sin duda, yo creo que sí. Si hace 20 años nosotros hubiéramos empezado a trabajar en serio en la educación, hoy, por empezar, no nos asaltarían en todas las esquinas, ¿no? Seguro. Y aparte que no estamos inventando nada nuevo. Hoy señalaba Einstein, ahora
a Sarmiento. Sarmiento decía, hagamos escuelas, si no, no nos van a alcanzar las comisarías que hagamos. Claro, Hoy pero todos no tenemos postas de Eisen, pero no postas de Sarmiento. No obstante, digamos, esta cosa, que es un personaje polémico, Seguro. y analizado desde muchos puntos de vista, pero digo, hay que rescatar como de todos los hombres de nuestra historia, incluso de la reciente. Esto realmente tenía un contenido muy claro. Es decir, no hicimos eso y hoy no importa cuántas comisarías tengamos, no importa cuántos móviles le demos a la policía, no importa. Vamos a seguir teniendo problemas porque hay generaciones que están perdidas, y cuando uno está perdido, cuando uno no tiene ninguna posibilidad de futuro, cuando no hay hacia dónde ir, uno es capaz de hacer cualquier cosa. Claro. Y lo que tenemos que desmontar es precisamente esto, es decir, empezar. Porque el otro problema de la educación, ¿cuál es? Yo invierto en educación, ¿cuándo se van a ver los resultados? Y dentro de 10 años. Sí, claro. Entonces, como uno está en el corto plazo, digo, no, obras son amores, hagamos algo, esto que se vea. Y claro, que se vea, pero el daño profundo de la sociedad. Nosotros éramos, por decirlo de alguna manera, la mosca blanca de América Latina. La educación argentina y el nivel era pero envidiable. Total que este país no se terminó de desmembrar porque alguna vez hemos tenido la mejor educación del continente, y ha sido tan fuerte que estamos viviendo los resabios, o sea, el resabio del resabio de lo que fue alguna vez, que imagino que acordarás con nosotros que el gran deterioro comienza con la famosa noche, fatídica noche de los bastones largos. Sí. A partir de ahí todo fue barranca abajo, y se sumarle la política de desmembramiento del trabajo genuino, las políticas liberales a mansalva, Menem y demás. También todo eso coadyuvó para que la gente, para educarte primero tenés que tener resuelto mínimamente el problema de la subsistencia diaria, y hubo muchísima gente que quedó al margen de eso. No, y fíjate vos que cuando uno se pone a pensar ¿por qué éramos tan especiales? Teníamos una clase media enorme, y una clase media que en algo todavía sigue coincidiendo, que dice: a través de la educación uno tiene futuro. Sí, claro. Esto es lo que nos diferenciaba. Y la ausencia de políticas para la clase media, en definitiva, fue lo que hizo esto. Claro. Porque yo, digamos, cuando yo estaba en la universidad y vos veías que venían los chicos a estudiar, el esfuerzo que hacía la familia, que todos ponían un peso, que trabajaban el doble para que el nene venga a Rosario, que se ponga en algún lugar, que se pueda recibir. Y de pronto, después de todo ese esfuerzo, yo por ahí me pregunto, y eso, miles de chicos, ¿qué están haciendo hoy? Es probable que muchos ni siquiera estén haciendo lo que estudiaron, que estén tratando de llegar a fin de mes sin reconocimiento, incluso, porque esta era la fantasía que uno tenía cuando estudiaba. Decir, bueno, estamos haciendo un esfuerzo, pero bueno, después voy a ser un profesional. Y aparte, el doctor. Claro, el doctor. Pero eso, que era un estímulo, porque todos necesitamos un estímulo personal, incluso en el caso de cuando uno estudia es un estímulo familiar, porque uno dice, bueno, me recibo lo que me pasaba a mí. Bueno, mi familia no era precisamente una familia adinerada, todo lo contrario. Mi papá era camionero, ojalá hubiera sido camionero en esta época. Hubiera sido fantástico. En aquella época, pobre, bueno, alcanzaba para empujar, y de pronto, con el esfuerzo de toda la familia, yo me recibo. ¿Qué es lo que yo pensaba? Y bueno, ahora devolverle a la familia para que viva mejor. Y yo tuve la suerte de poderlo hacer. Pues yo decía, yo me recibí, por ejemplo, fui al Banco Provincia en aquel entonces y pedí un crédito. Me dieron automáticamente un crédito a 10 años, con cuotas semestrales, con 2 años de gracia. No me puedo olvidar porque realmente no me di cuenta que pagué el consultorio. Y después me fui a inscribir al colegio y me dijeron, no, tiene 3 años porque no va a tener que aportar. Y después... Ahora todo al revés, no tenés crédito, pagar acá, pagar la obra social, pagar lo otro. Y siempre, ¿de dónde sale plata? Del padre. Juan Carlos, ¿por qué nos cuesta esta pregunta? ¿Por qué nos cuesta tanto a los que yo estoy muy agradecida con la UNR porque me dio la base de casi toda mi vida? Yo siempre digo que los que salimos de la UNR tendríamos que hacer un pequeño aporte para ayudar a los que vienen atrás. No te digo algo inaccesible, pero sí, ¿cuántos egresados hay de la UNR? Miles. Sí. Ahora, en línea general te digo, muchos de esos miles ya no están ni siquiera en condiciones de hacer un aporte para seguir viviendo. Claro, yo creo que acá lo que hace falta, son políticas del Estado que jerarquicen este tipo de cuestiones. Como si decimos, hay un montón de ahí, hablo de lo mío. O sea, discutimos, hay un montón de odontólogos. Sí, es cierto. ¿Para qué? Porque hoy acceso a la odontología solo tiene el 20% de la población. Es verdad. Y el otro 80% no recibe atención. Si yo pudiera atender al 80%, bueno, pues si yo soy gobierno, digo, no yo como una propaganda, sino está bien. Si hay un gobierno que dice, bueno,
La calidad de vida de mi población es importante. Yo tengo que tratar desde las políticas del Estado provincial garantizar que no solo el 20% se atienda, sino se atiende al 100%, porque el derecho a la salud decimos que es un derecho constitucional, un derecho humano, perfecto. Ahora resulta que no hay una sola estrategia vinculada a esto. Si donde no hay odontólogo y no hay allá en el norte, en tal lado, bueno, haga una política de promoción. A ese chico que va a ir a instalarse allá, dele la posibilidad que tenga una casa, dele un crédito, dele un sueldo, ayúdelo, mejora la calidad de esa gente y da la posibilidad que esa inteligencia y ese esfuerzo sea reconocido y tenga su premio. Es decir, ausencia absoluta de políticas que consideran la educación como un valor importante. Este es el problema. Entonces, quiero decir una cosa que consideramos nosotros valiosa, porque a veces decimos, está bien la educación, pero ¿cómo arrancamos? ¿Cómo empezamos a cambiar esto? Pero lo primero que tenemos que hacer es dejarnos de embromar con que el ministro de Educación sea el que hace todo. Porque el ministro de Educación, por más que sea a lo mejor el genio de la lámpara, el mejor que podamos encontrar, es una sola persona. Y la educación es un bien del conjunto de la sociedad y tiene que estar en manos de la sociedad. Nosotros decíamos, en la generación del 80, cuando se crearon los famosos consejos nacionales de educación y federales, ahí era la sociedad en su conjunto la que definía hacia dónde quería ir. Entonces hay que darle origen a una ley que permita que se forme, ahora para darle un nombre más moderno, un parlamento educativo. Que ese parlamento educativo esté constituido por gente incluso que salga por el voto también, donde haya obviamente integrantes naturales, como pueden ser los rectores de las universidades, el propio ministro, legisladores de las comisiones de educación, que sea un órgano que no dependa del Ejecutivo, sino que dependa del Legislativo, como la Defensoría del Pueblo, pero un órgano donde se discuta entonces sí, desde una perspectiva global, cuáles son los planes de capacitaciones, cuándo tiene que ser la reforma curricular, cómo tiene que distribuirse el equipamiento, todo lo que no puede discutir un ministro, que encima en los últimos tiempos acá hemos tenido un ministro de corte autoritario, un ministro que no escucha y un ministro que presenta cosas que tiene que ir para atrás porque son un despropósito desde el punto de vista del pensamiento global de la sociedad. Y entonces, fíjate vos lo que nos pasó a nosotros, lo habrán leído en los diarios. Nosotros, como queremos defender la educación y no nos consideramos uno iluminado que sabemos acá tenemos la posta. No, nosotros dijimos, bueno, vamos a ir a hablar primero con los supervisores, con los directores, la gente que actualmente está en la educación, que son los que la ven de cerquita y que uno no puede dudar que tienen toda mejor buena fe y buena voluntad y capacidad porque hace años que están en eso. Y bueno, fuimos al ministerio acá donde era la vieja Constancio Vigil. Claro, tuvieron un problema bárbaro. Sí, entramos a charlar y dijimos, si tienen 5 minutos quisiéramos conocer qué están haciendo y qué se puede hacer. A los 10 minutos bajó un representante de la ministra y le hizo un sumario a la persona que nos dejó entrar. Entonces, esto es un incidente menor, pero como decían antes, para muestra basta un botón. No es un incidente menor. Bueno, digo, menores. No es un incidente menor. Porque aparte es un espacio público, claro. No es un incidente menor. Pero bueno, esto mereció, por parte después, la reacción de la sociedad fue positiva, porque ya salió Ansafey y dijo que era una barbaridad, ya salió el Consejo de Rosario. El Consejo Municipal, sí. Es decir, todas las fuerzas vivas se empezaron a manifestar. Por eso yo digo, hay una ventana enorme, porque creo que más allá de lo mal que nos ha ido y lo mal que hemos tratado la educación, hay una mayoría de la sociedad que cree en la necesidad de mejorar la educación. Y entonces, así como hay gente que dice, gana más un camionero, pero igual dice, a mí me gustaría que fuera distinto, que el esfuerzo vinculado a la educación estuviera más conceptuado, porque en definitiva requiere mucho más esfuerzo de preparación y mucho más esfuerzo de la familia. Me parece que están las condiciones como para que aprovechemos esta ola, pues es una ola. Vos fíjate que no hay ningún candidato a gobernador, por ejemplo, que no hable de la educación mucho más que antes. Permitime esto, Eli, ya te dejo. Este es un pedido, cuando sea diputado. A mí me preocupa muchísimo, cuando veo los libros de texto de historia, estábamos tratando que los chicos sepan qué pasó en este país, que murió mucha gente que tendría que estar viva, y agarrar los libros, un parrafito chiquitito así, que viene el chico, mamá, ¿qué pasó en el 76? ¿Qué hacen tanto? Digo, pero ¿no lo dan en el colegio? Sí, un ratito, nos charlan cuando viene el 24. Que haya una coherencia también dentro de los planes de estudio. Y esto se lo hago, Juan Carlos, como hasta un pedido personal.
No, sí, sin duda que es total y absolutamente necesario. Es decir, nosotros no podemos construir un futuro si no tenemos presente cuál fue el pasado, digamos, para aprender de los errores y para aprovechar los aciertos que tuvimos. Es decir, de eso se trata una sociedad, ¿no? Me parece que lo que pasa es que todavía esto es una sociedad que en ese espacio, particularmente en el espacio de la educación, es como que se deja que hagan lo que les parezca. Entonces en un lado vas a encontrar que a lo mejor han jerarquizado, en otro lado que no. Esto está tirado. Mira, ¿puedes creer que nosotros todavía no tengamos una ley de educación en esta provincia? No, increíble. Bueno, entonces decimos, bueno, estamos en la mejor provincia del país y no tenemos ley de educación. ¿Qué queremos? ¿Qué esperamos, digamos, no? Hoy no hay clases porque hacen un día de jornada y viene mi chiquitita de 10 años, me dice, el lunes me van a explicar cómo se vota, que así a la tarde te explico. A mí me pareció maravilloso de parte de ella. Claro, es que es así. De parte de ella me pareció maravilloso. Dice, el lunes te explico cómo tenés que votar. Digo, bueno, te espero. Es que es así, ¿no? La educación aporta a que el chico lleve a la familia cosas nuevas, porque uno puede saber un montón de cosas, pero no lo nuevo. El chico va incorporando. Dice Ana María de Fisherton, ojalá Millet llegue a ser diputado para poder realizar lo que está diciendo. No hay ningún candidato que hable de educación, dice, lo que decíamos anteriormente, y manda saludos. Y de la clase media. Y de la clase claro, media. Que ahí está el centro, ¿no? Que cada vez somos menos, les cuento. Estamos ahí agarrados, ¿qué querés? Ya ni siquiera somos algunos clase media. Juan Carlos, vamos a hacer un corte acá, pero yo antes quería preguntarle, ¿cómo se puede hacer desde diputado estos proyectos en educación? Mira, sé que es una muy buena pregunta, porque algunos te dicen, bueno, está bien, Juan Carlos, pero si vos entrás y a lo mejor alguno más de tu lista, van a ser 2 y el resto son 50. Claro. Pero acá creo que uno tiene que tener en claro una cosa, y es la fortaleza que da la convicción y el respaldo. Yo he presentado proyectos de educación, he sido diputado antes. Sí. Y de pronto, bueno, ese proyecto iba por las comisiones y sacaba, cuesta plata. Entonces vaya a la comisión de economía y después de pronto venía la orden del ministro, no va. Entonces venía y decía, bueno, Juan Carlos, no va. Como uno o es el candidato del gobernador, bueno, yo no era el candidato del gobernador en este caso, pero era el candidato del referente político que me había puesto, que estaba en buenas migas con el gobernador. Entonces de pronto te decía, mira, no jodas, Juan Carlos, hacé la conferencia de prensa y guardá el expediente. Ahora, claro, si uno es un legislador que nadie votó, como éramos todos los que estábamos en la legislatura, no vamos a hacer los rulos de que sacamos los miles de votos que sacaba el gobernador, entonces tenía una especie, yo sé una frase muy dura, muy difícil, pero una especie de obediencia debida con el que lo había puesto en la lista. Y decía, bueno, ¿te parece? A guardar. Y el proyecto se guardaba. ¿Qué es lo que pasaría ahora en este nuevo escenario? Si yo o cualquier otro legislador tiene la suerte de sentarse, se va a sentar con su propio voto. Lo votaron a él. En este caso me votaron a mí. Si yo te presento un proyecto de educación o de reforma, que hay que reformar miles de cosas del ejercicio profesional, que esto no nos perdamos de vista. Los profesionales tienen un montón de dificultades también porque no hay leyes que ayuden, los promocionen, los acomoden, les permitan hacer una serie de cosas, incluso que los espoleen como pensando que tienen un montón de dinero. Y presento ese proyecto. Y de pronto dicen, no nos interesa el proyecto porque no está dentro de los temas del gobernador. ¿Sabes cuál es la diferencia? Yo la semana siguiente me vuelvo a sentar sobre el proyecto. Y la semana siguiente, junto a las 4.000, 5.000 firmas de los que están involucrados en esto, y me vuelvo a sentar en el proyecto y empiezo a transformar, y esto es lo maravilloso de este nuevo sistema, a este grupo que antes no tenía representante y por lo tanto no era un grupo de presión porque no quemaba cubierta ni tenía plata, en un grupo que empieza a presionar y los gobiernos empiezan a decir, estamos pagando mucho costo de no sacar esto porque no estamos peleando con todos los maestros, no estamos peleando con todos los profesionales de tal área, y entonces un diputado puede terminar haciendo la diferencia, y antes que no podían hacer antes a lo mejor 17 o 18 diputados juntos. Juan Carlos, los vamos a invitar antes del 22 y vamos a ver si podemos traer algún candidato a diputado, algún candidato para que charlen entre ustedes los primeros, que seguramente se van a encontrar. Por ahora, muchísimas gracias. Antes del 22 de mayo nos volvemos a ver. 1.000.000 de gracias a ustedes. Gracias, Juan. Juan Carlos Millet está aquí con nosotros en este buen consejo.
Usted está escuchando Radio Gran Rosario 88.9. La de mayor alcance, la más profesional, la de mayor audiencia. Radio Gran Rosario.